en otras escuelas, si yo le decía algo a alguien de que no me gusta que haga eso, se molestaba conmigo y ya no me volví a hablar. Pero acá a las personas les gusta que le digan qué ha hecho mal para que cambie y no se molestan. Cada uno aprende cuando uno quiere, no cuando uno quiere obligarle. A veces te vas a una escuela, a veces no haces las tareas, te dan un cocacho y te jalan las orejas. En muchas ocasiones yo he visto en mis hermanos que ellos estudian en sí en un colegio normal y ellos tienen que hacer las tareas, todo eso, y a ellos no les gusta, yo les veo. Yo le digo a mi mamá, mamá, no lo obligues si no quiere, pero tienen que aprender, pero no lo obligues. Yo aprendí a escribir a los 7 años, pero por lo que yo quise. Yo aprendí a leer a los 7 años, pero por lo que yo me interesé. Una de mis profesoras del otro colegio era mi tía y siempre me pegaba. Y entonces, cuando ya entré a esta escuela, yo fui a hablar con mi tía, y porque acá me hicieron pensar que eso no está bien y que debo hablar con ella. Y ella no me escuchaba nunca, pues. No me escuchaba nunca, siempre, no. Es que como supuestamente en los otros colegios, si eres pequeña, tu opinión me da risa, jaja. Pero en esta escuela, los grandes respetan las opiniones de los pequeños. Todos nos respetamos como fuéramos hermanos todos acá. No nos... Si tú a veces te pega uno y él te dice, no, eso está mal. A veces viene un acompañante, tú estás peleando con el otro, te dice, no, ustedes son como amiguitos, se respeta aquí porque aquí no se pelea y tenemos que aprender a no pelear. Es una alternativa a la educación tradicional, pues, ¿no? Y centrándome en la educación democrática de la que yo soy parte, creo que es una nueva forma de ver al mundo y cómo nosotros podemos responder a ese mundo a través de la educación. A mí nunca me gustó la escuela, fui un pésimo alumno, creo, pero por el otro lado estuve familiarizado mucho con los derechos humanos y el trabajo social. Conviví con los extremos sociales. Yo vengo de una pobreza extrema, pero por los estudios, como llegué a conocer la riqueza extrema, entonces eran en mi cabeza un conflicto: ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta riqueza? Y hasta ahora creo que sigue el conflicto. Entonces creo que fue ese un camino para poder buscar una forma diferente de educación. Y justo me encuentro con la educación democrática, y creo que es una muy buena alternativa donde haya una educación diferente. Para mí me parece bonita porque es la única que hay acá en el Perú, que no llevamos uniforme, cuadernos. Y bueno, a mí me parece bonito porque es la primera escuela democrática, también porque no, como ha dicho mi amigo, no traemos cuadernos, aprendemos en libertad. Algo importante que a mí me parece es de las pantuflas, que nosotros venimos de la casa con zapatos y después entramos con otros zapatos que se llaman pantuflas, que son como zapatos especiales para entrar a la escuela. Es un cambio, porque en la casa estamos con unos zapatos y llegamos aquí y cambiamos otros zapatos. ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Ahí está, ahí está. ¿Cómo está el Señor? Muy bien, agradezco. Buen día tenga usted. Buen día tenga usted. ¿Dónde está
Martín? ¿Dónde está Martín? Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, Señor? Muy bien, le agradezco. Buen día tenga usted. Buen día tenga usted. En la mañana cuando llegamos siempre hacemos un círculo matinal. Así cantamos, jugamos, nos divertimos. Después nos vamos a nuestros espacios y hacemos lo que debemos hacer. Hoy es miércoles. Tenemos las siguientes ofertas: jardín, matemática avanzada e idiomas. Y Enrique estaba afuera. Estudiamos de martes a viernes. El martes nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy mañana en intercambio de experiencias. Esos son de 9 a 10 y 30. Después del refrigerio hay teatro y construcción. Y Tania estaba afuera. Y por la tarde hay fútbol, danza y matemática avanzada. Y Zulma está afuera. Yo por la mañana estoy en jardín, después tengo construcción y por la tarde fútbol. Yo por la mañana estoy en la sala roja, por la tarde en construcción y por la tarde fútbol. Yo por la mañana voy a estar libre, y por el refrigerio voy a estar igual libre y por la tarde voy a estar... Y después de refrigerio yo estoy en música y canto, en donde aprendemos a tocar y a cantar. Y en la tarde estoy en textilería, en el espacio de la sala arcoíris, tejiendo nuestras chompas, haciendo pulseras. Como hay aquí en la sala arcoíris tenemos muchas cosas importantes que hacer y divertidas también. Yo aquí trabajo mayormente en la sala arcoíris, que es una sala donde se puede trabajar con arte, lo que es pintura, dibujo, tejidos. Hacen los niños sus pulseras, sus aretes. Ellos crean sus propios trabajos, que hacen, deshacen. A través de donde ellos van trabajando tienen otras ideas donde van creando más y su idea se va ampliando un poco más, ¿no? Y eso tienen más visión a que ellos puedan trabajar y crear muchas cosas lindas. O sea, en todas las salas que van los niños hay un acompañante esperándolo. Por ejemplo, si está en la sala lila, está un acompañante, está en la sala roja, hay otro acompañante, en la sala verde está otro. Está afuera, también hay un acompañante para que trabaje con el niño. Sí, bueno, es la sala lila, ¿no? Básicamente está elaborado para material así para niños pequeños, ¿no? Pero ya más allá, por ejemplo, ¿por qué no los niños grandes pueden también manipular o observar los materiales de los pequeños, ¿no? En sí, muchas veces, por ejemplo, los niños grandes como que ayudan a los más pequeños o enseñan de lo que ellos aprendieron en la escuela, les enseñan a los demás, ¿no? Y no, en sí acá no hay un espacio que digamos que es solamente para pequeños, sino pueden ingresar los más grandes. El niño es libre de estar en donde él desee estar o donde él se sienta mucho mejor, ¿no? Fabi. Por ejemplo, en mi sala, la sala roja, que es la sala de matemática, el niño, por ejemplo, va de todo tamaño, no es que va una cierta edad y el resto no ingresa. Todo va, pero hay material de acuerdo a la edad del niño para que trabaje. La suma era... ¿Cómo eran las partes de la suma? Y suma, muy bien. Sumando y suma, dos partes importantes.
Ya está, ahora sí. ¿Qué signo es este? La suma, ¿verdad? Ya, ahora puedes pintarlos si tú quieres, ya resolviste tu problema. Hola, amigo. Darwin es un niño muy bonito porque desde que él ingresó a la escuela, él viene siempre a la cocina. Él ya me está ayudando a preparar el refrigerio, me pregunta cuánto de sal podemos echar, cuánto de aceite, por qué vamos a comer solo una fruta, por qué no comemos dos. Sí, y no solamente él, está Katherine, están los niños pequeños, ya los de inicial que vienen acá, los de kinder, vienen acá y a pelar las arvejas, ya estamos contando 1, 2, estamos aprendiendo también los colores, estamos aprendiendo qué sabor tiene, lo ácido, lo dulce y lo salado. Es como un taller pedagógico la cocina y me gusta mucho porque también tenemos una pizarra ahí, podemos pintar una manzana, podemos dibujar. Sí, así es el trabajo acá en la escuela. Ahí dice choco, para que diga choco. ¿Qué falta? Choco. No, muy bien. Chocolate. El loro. ¿Dónde está el loro? Muy bien. Entonces, ¿qué has escrito aquí? Aquí dice queque de chocolate. Vamos a ver. A las 2, a las 3. Ya está. Mira, Qué rico, chica, el chocolate. es hora de comer. A las 10 tomamos refrigerio. Comemos frutas, a veces comemos ensalada de fruta. Chicos, hay sandía. Y también después tenemos a las 11 que empiezan vuelta nuestros proyectos. El proyecto de energía eólica es un proyecto que a los chicos les ha encantado y le estamos dando el realce de cómo generar energía eléctrica a través del viento, como que acá nuestro lugar o donde está nuestra escuela hay bastante viento y como que aprovechamos. Entonces estamos en el proyecto de la energía eólica y nosotros mismos vamos a generar nuestra energía para nuestra escuela en los años que vienen. De esto sí se puede porque desde acá van a las baterías y acá si hace viento se va a agarrar acá en las baterías y de las baterías lo que se puede utilizar para energía. Yo quisiera llevar todo en mi vida, quiero llevar este proyecto de energía eólica, quiero llevar para toda mi vida. Si no puedo, mala suerte, no llevaré esa carrera. Niño Jefferson Torrealba Miguel. Atrévete a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. El año pasado los acompañantes nos dijeron que cada uno vengamos con nuestro proyecto, así para proponer ahí, porque casi que no había tantos proyectos. Entonces algunos ligamos con fútbol, con mitos y con otros proyectos más. A mí me gusta un poco más diseñar y eso. No me gusta tanto de construir. Pero sí, también hay algunos proyectos que puedes aprender. Por ejemplo, en lectura aprendes a leer. Y si no sabes leer, te pueden enseñar. En redacción, por ejemplo, yo también estoy. Escribimos, imaginamos, nos enseñan. Así casi. Pero
no nos enseñan así copiando en la pizarra, sino nos enseñan a nosotros. Ahí es donde hemos aprendido a leer casi, pero a un amigo le falta un poco de lectura. Pero me lo prometiste. Bueno, yo elegí hacerlo porque me encantaba. Viene de los griegos, viene de los mitos griegos. Ahí cómo cocinaban, y tal vez cocinaban sin fuego. Bueno, yo me anoté en mitos porque me pareció importante saber cómo nuestros antepasados explicaban su origen en medio de esos mitos. ¿Saben quién eran ellos? Dios Sol. Y los que quieren anotarse en mitos, se anotan, y los que no quieren, elegirán otro proyecto. Si te parece interesante o no te parece interesante, si te parece interesante apunta, si no te parece interesante no te puedes apuntar. No es obligatorio nosotros, si es que queremos, es nuestro derecho. Al principio fue difícil, ¿no? Porque tú vienes de una escuela tradicional, especialmente yo, que donde el profesor decide por mí, habla por mí, se para en la pizarra, escribe, él nos dicta de un libro, nosotros escribimos, y, ¿no? Algo tradicional. Y lo que pasó aquí en la escuela es que yo no tenía, en mi sala estaba sola, ¿no? Un tiempo y no venían niños, entonces yo me sentía un poco mal y luego ya fui aprendiendo que ellos son libres, que pueden visitarnos cuando ellos quieren, cuando ellos tienen ganas de aprender, y poco a poco ya ellos me visitaron a la escuela, a mi sala personalmente, ¿no? Bueno, para mí estudiar es un poco ser libre, porque estamos en los espacios que nosotros queremos, podemos elegir, y si no nos gusta todavía hacer nada, entonces podemos estar libres haciendo muchas cosas importantes que hay aquí en la escuela. Puedes estar por todos lados, pero sí, siempre cumpliendo a los demás, que no los estorbes. A veces ellos están trabajando y tú no, y tú a veces cuando pasas lo interrumpes el trabajo. Que no me obligan a mí a hacer algo. Por ejemplo, si es que yo quiero coger cualquier juguete, cualquier cosa, ellos no me dicen no puedes coger. O sea que yo cojo lo que yo quiero, pero siempre y cuando volverlo a su sitio donde ha estado. Y ahora este año estoy en el proyecto Jardín, donde, por ejemplo, los chicos tienen que conocer qué función cumplen los animales que viven en el jardín, cómo vamos a sembrar una planta y cómo lo vamos a ver su desarrollo, cómo esa planta va a tener su tallo, va a tener sus hojas, su flor, su fruto. Tienes que sacarlo porque sus nutrientes que van a la flor se va a este. Ya, listo. Le pones este también aquí, ¿sí? También estamos en el proyecto de la carpintería, que le estoy poniendo un poco de ingeniería, de lo que es más en mi área, ¿no? Estamos con los niños haciendo de lo que ellos piensan, de que ellos se imaginan que quieren construir, y luego lo plasman en una hoja a mano alzada, su dibujo. Luego en el taller lo construimos. Hasta ahí hay 16 metros. Sí, 16 metros. Y no es necesario de hacer exámenes, porque aquí nosotros somos libres. No es que si tomas examen ya eres el más bueno de la escuela. Nosotros todos nos tratamos por igual. Entre acompañantes y los niños nos entendemos, porque nosotros
los adultos nos dicen, yo soy grande, debes obedecerme, y si yo quiero que hagas esto, lo haces. No, y si nosotros decidimos por nosotros mismos, y creo que los acompañantes están para apoyarnos a nosotros. Gracias por regar las plantas. Ahora vamos a comer, ¿ya, chicas lindas? Masamoya, please. ¿Hay? Ulay, Tweet. Masamoya, Mazamorra. Come. La educación democrática, el gran objetivo es que todas las personas o los niños que están acá salgan con una ideología más amplia y más concreta de la realidad, lo que se enseña en las escuelas tradicionales. Aprendemos de ellos porque ya son mayores y tienen más experiencia. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Todos participamos y todos aprendemos y todos tomamos una decisión por un buen fin. Antes, Enrique llegó así demasiado machista. Entonces nosotros le enseñamos a que no sea machista. Y entonces le ha dicho, ya lo siento también, ya no lo voy a volver a hacer. Y con ayuda de nosotros, el Enrique ahora ya no es así. Ya ha cambiado. Porque esa escuela es libre y entonces ahí le enseñamos a que ella no sea machista y que deje de hacer eso. Y ahora Enrique ha cambiado mucho. Entonces, yo por ejemplo he aprendido que un mensaje es que, por ejemplo, siempre hay que escuchar las recomendaciones que nos hagan, porque si no escuchamos, por la falta de inexperiencia, podemos hacer las cosas mal. Para mí personalmente, por ejemplo, cuando me incorporé a la escuela democrática fue muy difícil para mí, porque yo venía de trabajar, yo trabajaba para el Estado. Cuando trabajé para el Estado cumplía mis horas y me iba a mi casa y no, como que yo lo tomaba que no discutía con nadie y me regresaba normal. Pero cuando yo entré a la escuela era muy fuerte para mí porque yo tenía que aprender a aceptar que el otro me decía mis verdades o las críticas, digamos, que nos decías para mejorar. Sí, cuando ellos nos corrigen nuestros errores, pues para mí está muy bien porque me hacen crecer como persona y aprendo mucho más de ellos. No, nadie se enojó con nadie, es porque acá, como dicen todos, somos amigos y no hay por qué enojarse y lo solucionamos juntos el problema. La relación con nuestros acompañantes es normal, como si nosotros fuéramos su hijo del acompañante y él fuera nuestro padre. Lo llevamos mucho respeto. Siendo una propuesta pedagógica considerada como un piloto de escuela democrática, yo como padre de familia conceptúo de que debe haber muchas cosas que se tienen que ir mejorando. Pero en el plano general estoy contento con lo que acontece en la escuela democrática. Con Valerio, y teniendo siempre presente este aspecto de los desaprendizajes, hemos llegado al convencimiento, y yo le he dicho a él, ustedes también tienen que desaprender muchas cosas. Es difícil. En países como los nuestros, no sé si en el Barcel acontece, pero es difícil vivir en democracia, o mejor dicho, vivir la democracia, ¿no? A mí me gusta muchos proyectos que dan ganas de ir, me gusta experimentos. A mí me gusta el cine, averiguar cosas que son buenas o malas. Goku estamos viendo porque eso lo vamos a enviar a la asamblea. Vamos viendo porque Goku enseña a los niños a pelear, a veces no tienen poder y si los niños también piensan que ellos van a tener poder. A veces quieren volar, a veces niños se pueden traumarse y pueden querer volar y por eso es prohibido. Y mucha pelea. Una pelea y los niños aprenden a pelear. Y eso nosotros estamos viendo ese tema para enviar a la asamblea y para ver qué tal nos parece, si es bueno o malo. Y entonces yo escribo un papelito y lo envío al buzón de la asamblea. Y todos los jueves hay asamblea en la tarde y vienen los participantes de
la ronda, una ronda escolar, y los sacan los papelitos y escriben y nos dicen a todos. Son 4 personas. Uno es el que ve el orden, el otro es el que dirige y el otro es la que escribe, la escritora. Y la que dirige es la que da la palabra y lo que saca del buzón y lo que habla, si lo parece, ¿no? ¿Lo parece bonito? No. Ayer, que ha sido la asamblea, hemos tratado de los celulares, si se trae o no se trae. Esa es una asamblea. Y también cuando pelean, se tiran un puñete, se patean, lo mandan un papelito en la asamblea. Y ahí vemos todos los jueves la asamblea que nos toca. Ya, y otra propuesta de Ariana ha sido que estemos con los celulares un mes y vemos si se puede o no. Y si... Como ayer estábamos tratando de los celulares, de que por qué no podíamos traer celulares. Y entonces todos decían que no, porque es una escuela democrática. Pero entonces yo le dije, pero porque no es una escuela democrática no se va a traer celular. Y entonces así nos acordábamos entre todos y después se acordó que íbamos a tener un celular para la escuela, celulares. Y después dentro de un mes veíamos cómo es el comportamiento. A mí mucho me ha gustado, por ejemplo, el hecho de que manejen una asamblea, ¿no? Una asamblea en la cual ellos pueden eliminar sus contradicciones, eliminar algún rompimiento de algunas reglas que son pautas necesarias en las actividades humanas. Y es más, ¿no? Yo le dije un día, hijita, y aparte de la asamblea, en donde ustedes discuten, proponen, cuestionan, ¿qué hay? Me dice, papá, yo ahorita tengo un cargo, me dice allí. ¿Y cuál es ese cargo, hijita? Yo soy conciliadora. ¿Qué significa, le digo, hijita? Me dice, papá, antes de citar a alguien a la asamblea por lo que haya cometido alguna cosa que no nos conviene como grupo, tenemos que conversar con él o con ella. No. Es que nosotros hay un proyecto que se llama Conciliadores, eso soy yo. Es que defiendo a los pequeños todos. No le he quitado, pero ella la estaba haciendo dormir. Pues yo no sé. Dijimos, ¿por qué han peleado? Y ellos dicen, porque explican todo por qué. Y nosotros le dijimos, pero entonces tienen que pedirse disculpas. Y entonces ellos se piden disculpas. Y así nosotros entre todos solucionamos los puntos. Bueno, la anécdota que tenemos con Luna para la Escuela Democrática es que una vez, no nos poníamos de acuerdo para cocinar. Que yo quería que cocine Robert, él quería que cocinemos todos. Entonces Luna dijo, ¿no? Asamblea. Ya, propuestas. Yo propongo que todos tenemos que opinar. Bueno, ya, Robert dijo, yo propongo esto, ahora yo propongo que cocine Robert. Y Luna decía, lo que pasa es que somos una familia y todos tenemos que ir a cocinar. En conclusión llegó que fuimos todos a cocinar por la asamblea de Luna. Sí. 5, a ver, Gustavo, ayúdame a contar. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, con paciencia, ¿ya? A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Continuamos, 6. Faltan más. 7. Yo me involucro mucho con la Escuela Democrática cuando tratamos de practicar con ella sus letras, cuando ella quiere aprender a leer. No, ella no dice quiero aprender a leer, ella dice quiero practicar con mi material. ¿Alguien puede contar? A ver. Yo vivía con mi abuelita y mis tíos y mis papás vivían en otro lugar y entonces ellos me pusieron acá y todo me parecía un poco más divertido, no recuerdo casi, y después fui creciendo y mis padres me dijeron, pero si tú no aprendes nada ahí en la escuela, no aprendes a leer, no aprendes a escribir, yo te voy a cambiar. Y yo les decía, no me retiren, yo quiero estar ahí porque en las otras escuelas me han contado que todo siempre para sentado, solo escribiendo.
por mí encantado me hubiese estudiado en una escuela como estas, ¿no? Pero lastimosamente no lo hay. Y esta es la única escuela aquí en el Perú que a nivel del Perú no está reconocida, pero es muy reconocida a la vez por el extranjero, ¿no? Creo que es más conocida que acá en nuestra propia localidad de Huamachuco. Yeah, I think for me the system of democratic education is the only way we can change the future, because the normal education system just creates robots or creates slaves to the system. If we continue in this imposed education that kills the creativity of the children and kills their desire to learn, then we're just going to continue in this destructive model, or this destructive system that's destroying so much life in the planet. Nosotros desde el inicio apuntamos a tener una escuela reconocida por el Ministerio de Educación, y ahora nosotros nos catalogamos como un proyecto piloto de educación en libertad. Sin embargo, hay temas como los exámenes que nos gustaría discutir estos temas con los encargados de que toman las decisiones en educación en Perú. Claro, en el tema financiero también lo veo yo. A nosotros no hay un monto fijo que paguen todos los niños, no pagan un monto fijo, es de acuerdo a su situación económica, digamos, de cada padre. Primero, antes de fijar, por ejemplo, una pensión a un niño, primero consultamos, por ejemplo, si tiene deudas en el banco, vive en una casa propia, tiene cable. Entonces, de acuerdo a eso, sacamos un monto para pagarlo al niño, para la pensión fija del niño. O sea, tenemos montos que pagan desde 30, 40 soles hasta máximo que hemos llegado a 200 que pagan unos niños. Este proyecto hay muchas formas de cómo hacerles autosostenible, ¿no? Si bien es cierto, ahora ha crecido a nivel, o dependemos mucho económicamente del extranjero, pero también habrían formas en Perú de cómo hacerlo autosostenible, ¿no? Yo pienso que esta diferencia de aportes a la escuela es porque, como bien dice Valerio, no es una escuela para pobres ni ricos, es una escuela para el ser humano. Obviamente hay padres que no estuvieron de acuerdo con la propuesta, entonces optaron por retirarse, ¿no? Esta forma de educación no sería posible si es que los padres no se involucran activamente en la propuesta educativa que tenemos, ¿no? En consecuencia, los padres una vez al mes se reúnen para conversar cómo es la experiencia de sus hijos o cómo podemos mejorar la escuela. También ellos pueden ir a trabajar a la escuela o hacen algunas actividades por fondos económicos para la escuela. Cada vez hay una participación mucho más activa de los padres y eso me alegra mucho. Aquí tenemos como tutores y a él le podemos contar cosas que nos suceden y él nos puede apoyar a nosotras. Por ejemplo, si no sabes leer, a aprender a leer, a aprender a escribir, matemática. Y creo que él también va a nuestra casa a vernos qué hacemos en nuestra casa, en qué nos enfocamos nuestro tiempo, que salimos de la escuela y irnos a nuestra casa. Hemos acordado trabajar 4 días en la escuela y 1 día en casa. Tenemos una escuela muy bonita y en consecuencia es atractiva. Y los niños, para ellos más bonito es estar en la escuela que en sus casas. Se sienten mejor en la escuela que en sus casas. Se sienten más aceptados en la escuela que en sus casas. Ahora sí, su espacio de Jesús Manuel lo quiero hacer acá, para que puedan hacer sus trabajos y sus estudios. Entonces hemos dicho, si nosotros hacemos un gran trabajo en la escuela y en las casas no hay ese acompañamiento, no nos sirve de mucho. Entonces hemos optado por salir y trabajar
con los niños en sus casas, con su familia, hacer un diagnóstico, cómo se sienten los niños en su casa, qué es lo que le gustaría tener en su casa. La idea es de que la casa sea atractiva como la escuela. En los otros colegios decían, ya, hay vacaciones y todo, sí, pero acá hay vacaciones, no. Es que acá es más libre, creo que en nuestras casas. Y en los otros colegios, ya, bien, salimos de vacaciones. Y en nuestros colegios, no, ya quiero volver. Many children who are sent to work in the mines, or have see that is their only route. They're almost forced into it and they don't see a way out. En proyectos de minas estuve involucrado porque yo también trabajaba ahí en minas. Pero a veces cuando primero no estudiaba, yo aquí en esta escuela no conocía. Trabajaba ahí en minas con mi papá a veces y sé qué es la minería y sé con qué procesan. Y sé qué materiales se procesa, qué necesita para que se procese todo. Pero hay minas que son así, entras y ahí vuelta uno para abajo, así como así tuviera esa casa, así para abajo. Y bajan con escaleras y todos así huecos y materiales que usan para procesar es el cianuro, un veneno mortal que nadie... A veces tú con ese olor te puede matar, no te puede matar tanto, pero si te malogra adentro, te puede pudrir los riñones. O también, pero hay otra cosa que también, hay otro que es el bórax, también es otro veneno que también puede matar a la gente, pero el cianuro es el más peor porque tú a veces te vas a probarlo, mueres al instante. For me, the importance of the democratic school of Huamachuco, here in Huamachuco, where there is so much environmental destruction all around with the exploitation of minerals and the informal and formal mining. For me, it's hugely important because the democratic school gives children hope of a future. Like they themselves can see that they decide their own future. Like they are the authors of their destiny. Hoy como hemos decidido, dijeron que las minas es peligroso, muy peligroso. Nosotros mejor ya no me dedico a eso porque parece o puedo estar en la mina o puede derrumbarse y puedo morir. Por eso mejor es estar en una educación en vez de estar trabajando. Creo que si es que no se empieza por algo, no se va a empezar nunca. Para cambiar una cosa hay que cambiar desde uno mismo para llegar a ser grandes. Si queremos un cambio global, hay que cambiar desde pequeño. Porque así, si hablamos en macro, jamás lo vamos a poder hacer. Y no va a ser difícil, pienso, adaptarse con este tipo de educación. Van a ser unas personas más seguras de sí mismas. Van a saber resolver sus conflictos. Van a saber resolver los conflictos de los demás, que es lo más importante, ¿no? Hacer la paz. Van a saber eso, hacer la paz y no hacer la guerra. Lo que quiere el mundo. Hice una canción pequeña porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Atrévete a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan
recuerdos de la marea y fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña